Estamos ante un problema en el que nos dicen que una partícula que tiene carga y masa se mueve horizontalmente, digamos en sentido hacia la derecha, y entra en el interior de un campo eléctrico uniforme que es vertical y hacia arriba. Debemos, gracias a un esquema, describir qué trayectoria seguirá la partícula cuando entra dentro de este campo y además razonar si aumenta o disminuye su energía potencial durante el desplazamiento. Y en segundo lugar debemos calcular el trabajo que va a realizar el campo eléctrico durante el desplazamiento de la partícula desde su posición inicial hasta la posición que ocupa cuando pase un tiempo de 5 segundos. En primer lugar, vamos a hacer un esquema de la situación para entender lo que nos dice el enunciado. Esta sería la partícula que nos describe el enunciado, que tiene masa y carga. Se mueve en esta dirección horizontal y sentido, como marca aquí, hacia la derecha, con una velocidad constante, y además entra dentro de un campo eléctrico vertical apuntando hacia arriba, que es el que he dibujado en violeta. La idea es la siguiente: ¿cuál será el desplazamiento, la trayectoria que va a seguir esa partícula como resultado de interactuar con el campo eléctrico por el hecho de tener carga y con el campo gravitatorio por el hecho de tener masa? Es decir, tengo que tener en cuenta cuáles serán las fuerzas eléctrica y gravitatoria que hay sobre la partícula. En primer lugar, hay una cosa que no puedes pasar por alto, y es que la carga de la partícula es negativa. El enunciado dice que su carga es menos 6 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Eso quiere decir que como la carga tiene signo negativo, la fuerza eléctrica va a tener la misma dirección que el campo, pero sentido contrario. Si el campo apunta verticalmente hacia arriba, la fuerza será vertical hacia abajo. Por lo tanto, puedo pintar ya las fuerzas que hay sobre la partícula. Son dos, hemos dicho, la eléctrica y la gravitatoria. A la gravitatoria la llamamos peso y siempre es vertical y hacia abajo, como ves aquí. La eléctrica es la que acabo de deducir, que sería vertical y hacia abajo por el hecho de que la carga es negativa y por lo tanto tiene sentido contrario al sentido del campo. Una vez que tengo esto, ¿cuál sería la trayectoria a esperar de la partícula? Pues claro, si se mueve horizontalmente, pero está sometida a una fuerza resultante, que sería la suma de estas dos que hemos considerado, que es vertical y hacia abajo, parece lógico pensar que la trayectoria sería esta que marco aquí, una trayectoria tipo parabólica. Una vez que tengo esto, lo siguiente va a ser determinar el valor de las fuerzas eléctrica y peso. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues aplicando ni más ni menos que la expresión que me relaciona el campo eléctrico con la fuerza eléctrica, o el campo gravitatorio, que en este caso sería G, con la fuerza gravitatoria. Y es el producto del campo por la, propiedad que crea el campo o que interactúa con el campo, en este caso la carga, o la masa, si es campo gravitatorio. Esto que tengo aquí es el módulo de cada uno de ellos. Me va a servir para calcular el módulo de cada una de las fuerzas y después yo le daré la componente vectorial, porque lo tengo representado en mi esquema. Fíjate cómo quedaría. Por ejemplo, la fuerza resultante, ahora sí con carácter vectorial, sería la suma vectorial de la fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria. ¿Cómo me quedaría esto? Bien, la fuerza resultante sería, por un lado, el valor de la carga menos, fíjate, 6 por 10 elevado a menos 6 coulombios, la carga tiene signo, luego yo se lo voy a poner, por el campo, 500 newton partido por coulombio, y sé que es componente vertical, por lo tanto, J. El sentido negativo viene dado por el menos que tenía la carga. Por otro lado, debo sumar la fuerza gravitatoria, sería la masa, 5 por 10 elevado a menos 3 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que el enunciado me dice que tome 10 metros partido por segundo al cuadrado, y fíjate que ahora pongo el menos aquí en la componente vectorial, porque la masa no puede ser negativa, así que lo voy a meter aquí, de manera que ambos cálculos, ¿verdad?, son negativos, podríamos decir. Luego voy a sumar números que tienen el mismo signo y la resultante pues tendrá el signo común, es decir, el resultado serían menos 5,3 por 10 elevado a menos 2 J, y la unidad en el sistema internacional Newton. La fuerza resultante, como no podría ser de otro modo, es vertical, me lo dice la componente vectorial J, y de sentido hacia abajo porque tengo aquí el signo que me lo indica. A partir de aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Bien, fíjate que
como tengo una fuerza resultante vertical hacia abajo, parece lógico pensar que el desplazamiento que va a experimentar nuestra partícula va a ser similar a lo que llamábamos en cinemática una composición de movimientos del tipo lanzamiento horizontal, porque tiene una velocidad horizontal, que es una velocidad constante, y una aceleración vertical. Por lo tanto, la trayectoria que describe sería una trayectoria parabólica, como una rama parabólica. ¿Y qué ocurre con su energía potencial? Como el trabajo lo realizan las fuerzas de los campos que son el eléctrico y el gravitatorio, debemos concluir que se va a producir una disminución de la energía potencial de la partícula conforme se desplaza. ¿Eso a qué se debe? Bueno, pues se puede ver, por un lado, si tenemos en cuenta que el trabajo para ir de 1 a 2, de un punto 1 a un punto 2, del punto inicial al punto que llegara cuando se va desplazando, es menos la variación de la energía potencial. Esa variación de la energía potencial tendría que ser, ¿de qué manera? Pues que podríamos decir la energía potencial que sea la final sea menor que la inicial, para que pudiera estar en consonancia con lo que acabamos de decir. Pero quizás lo puedas ver más claro teniendo en cuenta otra cosa, y es que tanto el campo eléctrico como el campo gravitatorio son campos conservativos. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía mecánica ha de ser constante. La variación de la energía mecánica será cero. Y sabes que como está acelerado en la componente vertical, la velocidad de la partícula cada vez será mayor. Eso quiere decir que su variación de energía cinética será cada vez mayor, será positiva. Luego la variación de la energía potencial no puede ser más que negativa. Es decir, es necesario que esa energía o esa variación de la energía potencial sea cada vez, ¿verdad? Esa energía potencial cada vez sea menor para que pueda cumplirse que la energía mecánica permanece constante. Nos vamos ahora a la segunda parte del ejercicio que nos dice que calculemos el trabajo eléctrico cuando la partícula se desplaza. Para ello, lo que voy a hacer es que voy a calcular cuál es la aceleración a la que está sometida la partícula y además también vamos a calcular la fuerza eléctrica. Fíjate que parto de aquí. Como yo sé cuál es la fuerza resultante, la aceleración sería el cociente entre la fuerza resultante y la masa de la partícula, aplicando la segunda ley de la dinámica. Así que me quedaría, como ves aquí, menos 5,3 por 10 elevado a menos 2, J expresado en Newton, y abajo un escalar que es la masa, 5 por 10 elevado a menos 3 kilogramos. El resultado sería menos 10,6 J y la unidad metro por segundo menos 2. Del mismo modo hemos calculado ahora la fuerza eléctrica. Era el valor de la carga por el campo, la carga es negativa, luego me va a quedar como menos 3 por 10 elevado a menos 3 J y expresado en Newton. Después verás para qué he hecho este cálculo. Lo siguiente que voy a hacer, ¿qué es? Bueno, pues para poder saber la posición que ocupa la partícula a los 5 segundos, voy a hacer un estudio cinemático del sistema. Y para ello debo descomponer mi sistema en dos componentes, la componente X y la componente Y. ¿Por qué? Pues porque en la componente X sigue un movimiento rectilíneo uniforme, donde está la velocidad que llevaba la partícula, que era componente horizontal, mientras que en la componente vertical hay un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque hay una aceleración resultante de, digamos, dirección vertical y hacia abajo, que es la que acabo de calcular aquí, que te estoy marcando. Así que nos vamos a las componentes y tendríamos que para el eje X, movimiento rectilíneo uniforme, tiene esta ecuación. X sería la X inicial por la velocidad inicial en el eje X por t. Mientras que en el eje Y lo que voy a tener es un movimiento que es rectilíneo uniformemente acelerado y tendríamos que la ecuación que rige la posición es esta posición en el eje Y, sería la inicial en el eje Y, velocidad inicial en el eje Y por t y un medio de la aceleración que he calculado por t al cuadrado. Claro, si nos centramos en el esquema que teníamos, yo la posición inicial la puedo tomar como la posición 0, 0. Así que podría quitar las componentes x sub 0 e y sub 0 de mis ecuaciones. Pero es que además la velocidad en el eje Y, la inicial, también es 0. Solo tenía componente horizontal. Así que fíjate que yo podría quitar x sub 0 de la primera ecuación y lo que serían y sub 0 y v sub 0i de la segunda ecuación. Por lo tanto, se me aclara un poco el panorama al poder quitar, porque hago 0 esos valores. A partir de aquí, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues tan solo tengo que sustituir.
¿Cuál era la velocidad en el eje X desde el principio? Pues 0,2 metros por segundo menos 1, me lo decía el enunciado. ¿Y el tiempo? Pues me dice que lo tengo que hacer para la posición a los 5 segundos. Pues coloco aquí el valor de 5 segundos y obtengo que es 1 metro en el eje X. ¿Voy a hacer lo mismo para el eje Y? Pues tendríamos entonces el valor de la aceleración, que sería menos, lo tengo aquí, 10,6 metros por segundo menos 2, partido por 2, es la mitad, lo vemos aquí en la ecuación, y por el tiempo al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado, segundo al cuadrado, aquí faltaría el 5 al cuadrado, sería un 25. Al hacer la operación vamos a obtener como valor menos 132,5 metros. Así que ya tenemos cuál sería la posición de la partícula para ese instante 5 segundos. Claro, si yo he tomado como posición inicial el punto 0, 0, el vector de desplazamiento lo tengo bastante fácil. Sería el vector de posición final, R2, menos el inicial, que es 0, 0, pues me va a quedar ni más ni menos que en la componente Y, o digamos del eje X, ¿verdad? Sería Y menos 132J, porque esta es la componente que había calculado antes, que es la componente vertical, y la unidad metros. A partir de aquí, ¿qué es lo que me queda? Bueno, pues fíjate que el trabajo se define como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. En este caso, ¿qué voy a hacer? Como me piden, ¿cuál es el trabajo realizado por el campo eléctrico? Solo el campo eléctrico, pues voy a tener en cuenta la fuerza eléctrica. Por eso hice antes aquí el cálculo de la fuerza eléctrica. Tengo el valor de la fuerza eléctrica y lo voy a multiplicar por el vector de desplazamiento que tengo aquí. En este caso, ¿qué me quedaría? Pues menos 3 por 10 elevado a menos 3, J, por, cuidado, escalarmente, ¿verdad? La componente que sería I menos 132,5 J. ¿Qué voy a obtener por lo tanto? Bueno, pues recuerda que era un producto escalar de dos vectores, sería el módulo del uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman. En este caso, si lo hacemos componente a componente, pues tendríamos que solamente voy a tener que hacer el producto del 3 por 10 a la menos 3 por el 132,5, que tienen la misma, digamos, forman un ángulo de 0 grados, porque son en la misma dirección y el mismo sentido. Al hacer J por I, sería coseno de 90, que es 0. ¿El resultado cuál será? Pues 0,40 julios, que es el valor del trabajo que realiza el campo eléctrico. ¿Se podría hacer de otro modo? La respuesta es que sí. ¿Cómo? Pues fíjate cómo lo podríamos hacer. Yo puedo también describir el trabajo eléctrico en función de, podríamos decir, la carga que se desplaza y el potencial o la variación de potencial de la carga en su desplazamiento, que no era más que el campo por la distancia. Así que yo podría usar esta expresión de aquí de la manera que ves aquí abajo, es decir, menos Q, que sería el valor de la carga, por el campo por la distancia. En nuestro caso sería pues menos, y el valor de la carga, que es menos 3 por 10 elevado a menos 3 newton, por, ¿verdad? Porque esto que he puesto aquí sería ni más ni menos que el producto de Q por E, por el campo, y por la distancia. La distancia que sería esta que vemos aquí, 132,5. ¿Cuál es el resultado? Pues sería 0,40 julios nuevamente. Quizá te estés preguntando, bueno, ¿y por qué no ha puesto que hay un desplazamiento en el eje horizontal? Pues porque me pide cuál es el trabajo solo debido al campo eléctrico. Y el campo eléctrico tiene componente vertical. Con esto queda listo el ejercicio. Si te gusta, por favor, dale un like y también nos harías un gran favor suscribiéndote al canal. Esperamos también cualquier comentario que quieras hacernos para poder ayudarte. Muchas gracias.